Las calles de Guadalajara, México, vibran con una energía caótica, donde la modernidad de los rascacielos se funde con las profundas raíces coloniales de sus edificios históricos. En el exclusivo barrio de Providencia, imponentes mansiones y calles arboladas se extienden en marcado contraste con los estrechos y oprimidos callejones del centro histórico, donde la vida callejera es una realidad dura y visible. La mansión del magnate Fernando Ramírez, una fortaleza fría y aislada, se alza como símbolo de su riqueza, pero también de su dolor contenido. Entre sus muros el silencio es casi absoluto, eco del alma endurecida de su dueño. Afuera, la ciudad vibra con una flagrante desigualdad social, donde la esperanza se mezcla con la desesperación en cada esquina. Fernando el Lobo Ramírez, de 50 años, magnate de la tecnología y las telecomunicaciones, estaba atrapado en un semáforo congestionado, sentado en su vehículo blindado. Sus ojos, antes brillantes con la llama de la ambición, ahora reflejaban una profunda melancolía y un cansancio perpetuo, reflejo de los 15 años transcurridos desde la desaparición de su hija Sofía. La rigidez de su postura, incluso sentado, era la armadura de un alma devastada por el dolor y la culpa. Era un multimillonario por fuera, pero completamente vacío por dentro, atrapado en una búsqueda incesante de respuestas que lo dejaba amargado e incapaz de conectar con el mundo que lo rodeaba. Observó distraídamente el caos urbano a través de las ventanas tintadas, mientras el bullicio de la calle se amortiguaba con el aislamiento de su coche. Los vendedores ambulantes se apretujaban entre los coches aparcados, ofreciendo sus productos. Fue entonces cuando su mirada se fijó en Mateo el Gato Silva, de 12 años, un niño de la calle que se acercaba a su coche, ofreciéndole dulces con una sonrisa tenaz. La ropa vieja y remendada del niño contrastaba con la vivacidad de sus astutos ojos marrones, que revelaban una inteligencia y una resiliencia sorprendentes para su edad, una chispa de esperanza en medio de la adversidad. La dignidad en su porte, incluso en la calle, llamó la atención de Fernando. La mirada de Fernando se posó en un collar de plata alrededor del cuello del niño, un delicado colgante en forma de mariposa. El aire pareció enrarecerse para Fernando. Una descarga eléctrica lo recorrió y su corazón se aceleró, golpeando contra sus costillas. El colgante era idéntico al que le había dado a su hija Sofía el día que desapareció hace 15 años. Hubo una grieta emocional inmediata y abrumadora en su postura contenida, una grieta en su armadura. Gritó para que el conductor detuviera el auto, sintiendo una mezcla de incredulidad, esperanza y pánico. Su rostro una vez impasible contorsionado por una tormenta de emociones. El detonante no fue solo el collar, sino la forma en que Mateo lo sostenía, con una caricia que sugería una conexión genuina, abriendo una grieta en la armadura de Fernando y permitiendo la posibilidad de una conexión con el pasado. Suscríbete y comenta desde dónde estás mirando. Fernando, presa de una urgencia incontrolable, abrió la puerta del coche de golpe y salió, casi sobresaltando a Mateo. Agarró al chico del brazo, con los dedos ligeramente temblorosos, y le exigió información sobre el collar. ¿De dónde sacaste esto? ¿Quién te lo dio? Su voz era una mezcla de desesperación y esperanza. Mateo, sobresaltado por la intensidad del hombre elegante, intentó zafarse. Su instinto de supervivencia le decía que corriera hacia los callejones seguros. Fernando, percibiendo el miedo del niño, lo soltó. «Te daré dinero, mucho dinero, solo dímelo», suplicó, pero Mateo se negó, negando con la cabeza. El collar era más que dinero para él. Con la voz quebrada, Fernando repitió su súplica, con la mirada fija en el niño. Mateo, vacilante, finalmente reveló el origen del colgante. Era una hermana mayor. Comenzó, en voz baja pero firme. Me encontró en la calle hace muchos años, cuando era muy pequeño. Me enseñó a leer y se cuidó solo por un tiempo, antes de desaparecer misteriosamente. El dolor en la voz de Mateo era palpable, un eco del abandono que Fernando conocía tan bien. La descripción de la hermana mayor, su edad, la forma en que cuidaba a Mateo, los detalles específicos sobre la mariposa del colgante, encajaba de forma inquietante. Dijo que el collar
era un símbolo de que estaban perdidos, pero no olvidados. Fernando se dio cuenta de que el chico no era un oportunista, sino una pieza clave en el misterio de Sofía. El cambio emocional fue drástico. El dolor del duelo, que lo había consumido durante 15 años, se transformó en una llama de esperanza y una necesidad visceral de proteger a Mateo y descubrir la verdad sobre el paradero de su hija. La resurrección de su fe en la vida y la necesidad de llenar el vacío dejado por la ausencia de Sofía justificaban cada latido frenético de su corazón. A partir de ese día, la vida de Fernando se convirtió en una búsqueda aún más intensa, ahora con un nuevo propósito. Su conflicto interno era una lucha con su propia culpa y resentimiento por su impotencia ante la desaparición de Sofía. Con cada pista que surgía sobre la hermana mayor de Mateo, se cuestionaba: ¿por qué no la había encontrado antes? ¿Cómo pudo él, un hombre tan poderoso, no haber protegido a su propia hija? Temía que la verdad fuera demasiado dolorosa, que Sofía hubiera sufrido, o que Mateo fuera solo una pista falsa, un espejismo de esperanza que se desvanecería. El peso de su propia negligencia y la forma en que su búsqueda obsesiva lo había aislado de todos los que alguna vez se preocuparon por él, ahora lo atormentaban. Externamente, Fernando se enfrentó a la desconfianza de las autoridades y a una burocracia interminable para investigar el pasado de Mateo. Con cada solicitud de documentos, con cada puerta que llamaban, su frustración crecía. También encontró resistencia por parte de su exesposa, Ana, quien tras años de duelo finalmente había aceptado la muerte de Sofía. Para ella, la nueva esperanza que Mateo traía era una crueldad innecesaria, una reapertura de heridas que había estado tratando de sanar. «Fernando, por favor, déjala descansar en paz», suplicó, pero él no podía rendirse. La reapertura del caso de Sofía no pasó desapercibida. Comenzaron a surgir amenazas de personas involucradas en la desaparición de su hija, con notas anónimas y llamadas telefónicas misteriosas. Fernando se dio cuenta de que la búsqueda de Sofía era más peligrosa de lo que había imaginado, y que su imperio no lo protegía de todos los peligros. Las precarias condiciones de vida de Mateo, que lo llevaban a huir por miedo o desesperación cada vez que se sentía presionado, crearon verdaderos obstáculos y aumentaron la tensión de la historia. El niño, acostumbrado a sobrevivir solo, sospechaba de las intenciones de Fernando, y con cada escape, Fernando sentía el pánico de perder su única conexión con Sofía. Necesitaba ganarse la confianza de Mateo, demostrar que ya no era una figura temporal en su vida. Con cada paso, la esperanza de Fernando se ponía a prueba ante la dura realidad y los peligros que se desplegaban. Deja un corazón si crees que la esperanza es la última en morir. La pista final provino de una enfermera jubilada que hace 15 años trabajó en un pequeño hospital de Guadalajara. Recordó a una niña, Sofía, que ingresó con heridas leves tras un accidente de coche, traída por una mujer que se identificó como su tía. La tía había rescatado a Sofía de un grupo criminal que operaba un programa de adopción ilegal, disfrazado de una comunidad religiosa aislada. La enfermera, una mujer de fe y una aguda intuición, sospechó y en lugar de devolverle la niña a la mujer, la puso al cuidado de una remota comunidad indígena conocida por su discreción y por acoger a niños sin hogar para protegerla. Fue allí donde Sofía, durante su breve estancia, encontró a Mateo, un bebé abandonado, a quien le regaló el collar de mariposa como símbolo de su propia esperanza. Fernando, con la ayuda de Mateo, quien recordaba fragmentos del viaje, y la policía, logró rastrear a Sofía hasta la aislada comunidad enclavada en las montañas de Jalisco. El camino fue arduo, pero con cada paso la esperanza de Fernando crecía, superando el miedo y la culpa que lo atormentaban. La llegada fue tensa. La comunidad, recelosa de los desconocidos, se negó a entregar a Sofía. Fernando tuvo que usar toda su persuasión, explicando su historia, mostrando una foto de Sofía de niña y finalmente las lágrimas que corrían por su rostro, revelando el dolor de un padre. El reencuentro fue una mezcla de emoción y extrañeza. Sofía,
ahora una joven adulta de 25 años, fuerte y resiliente, no lo reconoció de inmediato. Había crecido con la comunidad, echando raíces en un mundo completamente diferente al suyo. Su mirada, antes desconfiada, se suavizó al ver a Mateo, quien corría hacia ella con el collar de mariposas alrededor del cuello, el mismo que ella le había regalado años atrás. La escena impactó a Fernando como un rayo. Era su hija, allí, viva, pero una desconocida. El poderoso intercambio emocional se desató en lágrimas y pocas palabras. Fernando, con la voz quebrada, expresó su arrepentimiento por no haberla encontrado antes, el dolor de cada año de ausencia. «Hija mía, te busqué por todas partes. Nunca me rendí», dijo, extendiendo la mano. «Lo siento mucho. Te amo, Sofía». Ese acto de vulnerabilidad, viniendo del magnate que el mundo conocía como el Lobo, rompió la última barrera de Sofía. Miró el collar de Mateo, las lágrimas de su padre, y en un momento de lucidez, un detalle específico de su infancia que solo ellos sabrían afloró. Ese secreto nuestro, sobre el conejo de peluche que se perdió en la lluvia, susurró. Fue el detonante. Los recuerdos, antes borrosos, volvieron a inundarla. La superación de Fernando de su dolor interior, la pena, la culpa y la soledad, se produjo en ese abrazo fuerte. Sintió que se le quitaba el peso de 15 años de sufrimiento. Fue un abrazo de perdón y reencuentro, la consolidación del vínculo padre-hija y la aceptación inmediata de Mateo como parte de la nueva familia. El amor que parecía perdido para siempre. El regreso de Sofía y Mateo a la mansión de Fernando en Providencia marcó el inicio de una nueva era. Sofía, aunque traumatizada por la experiencia, comenzó a reconectarse con su familia y el mundo que la esperaba. Fernando, transformado por el redescubrimiento de sus hijos, no solo los cuidó con dedicación inquebrantable, sino que también destinó gran parte de su fortuna a causas sociales. Creó la Fundación Mariposas de la Esperanza, una sólida organización dedicada a dos pilares esenciales: la búsqueda y reunificación de niños desaparecidos en todo México y el apoyo integral a niños en situación de calle, brindándoles albergue, educación, atención médica y oportunidades. La mansión, que antes era un mausoleo para su dolor, se convirtió en un hogar acogedor y vibrante para la familia reunida, y a la vez en el centro de operaciones de la Fundación. Las habitaciones, antes vacías, ahora rebosaban de vida de psicólogos, trabajadores sociales y voluntarios, todos dedicados a dar esperanza a otros. Los beneficios sociales y personales fueron inmensos. Sofía recuperó su identidad, su familia y la oportunidad de un futuro, encontrando un nuevo propósito al ayudar a otros jóvenes. Mateo, a su vez, encontró un hogar, la figura paterna que nunca tuvo en Fernando y el amor incondicional que siempre buscó. Fernando descubrió un nuevo sentido a su existencia. El vacío que lo consumía por dentro se llenó de amor familiar y la profunda satisfacción de ayudar a otros a encontrar sus propias familias. Su nueva filosofía de vida, ahora enseñada en conferencias y reuniones, era clara. La verdadera riqueza no reside en lo que uno acumula, sino en la búsqueda incansable de la esperanza, en la conexión humana y en la capacidad de dar una segunda oportunidad. Él, quien una vez fue el lobo, el magnate despiadado, ahora era conocido como el guardián de la esperanza, un hombre que había encontrado su propia redención luchando por la redención de los demás. 10 años después, Sofía y Mateo, ahora jóvenes adultos y pilares de la Fundación Mariposas de Esperanza, recorrían los pasillos de una de las numerosas oficinas de la Fundación. Sofía, una brillante abogada, lideró el equipo de búsqueda y reencuentro, mientras que Mateo, con su carisma y empatía, coordinó los programas de albergue y educación para niños de la calle. La Fundación de Fernando se convirtió en una de las más respetadas y eficaces del país, un faro de esperanza para miles de familias. Fernando, ahora un hombre de 70 años con un rostro sereno y una sonrisa genuina como nunca antes había visto, vio a sus hijos trabajar juntos, transformando la vida de innumerables familias. El collar de mariposa, el mismo que antes llevaba Sofía y luego Mateo,
era ahora un símbolo estampado en todos los materiales de la fundación, un recordatorio de que la esperanza nunca debe perderse. La mansión, antaño una fortaleza de aislamiento, era ahora un hogar rebosante de vida, calidez y resiliencia, demostrando que la verdadera riqueza reside en el corazón y en la capacidad de amar y dar.